que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros tenemos relación con Dios, amados hermanos, por lo que Jesucristo hizo. Porque Jesucristo es la persona que murió por nosotros. Es la persona que ofreció su vida para que nosotros podamos tener vida hoy. Amén. Amados hermanos, en los primeros 12 versículos nos habla Juan el Bautista diciendo que Él no es la luz, sino que atrás de Él venía alguien que alumbraba con una luz verdadera. Y también nos dice que aquella luz verdadera alumbró a todo el mundo, es decir, a toda la humanidad, a todos los hombres. Pero aunque estaba aquí, aunque se movía entre nosotros, aunque hizo los milagros que hizo, de todas maneras, dice el Señor, los suyos no le recibieron. Si usted lee con detenimiento el versículo 11, dice a lo suyo vino, no dice a los suyos, dice a lo suyo, a su función, a su trabajo. Él hizo lo que tenía que hacer, y la palabra de Dios nos enseña que su obra fue perfecta, la completó. En la cruz Él pudo decir consumado es. Quiere decir que lo que Él vino a hacer, lo hizo. Y entonces quedó el camino abierto para todo aquel, dice el versículo 12, que quiera creer en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor vino, hizo lo que tenía que hacer. Algunas personas, incluyendo, porque dicen los suyos, ¿verdad? A lo suyo vino, pero los suyos, ya está hablando de personas. Algunos de los que le siguieron, o muchos de los que le siguieron, no lo recibieron, no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Pero, versículo 12, gracias a Dios por estos versículos, a todos los que le recibieron, a los que creen. Recuerden ustedes, amados hermanos, hace 2 domingos estudiamos una palabra que nos presenta la palabra de Dios como aoristo. Es una palabra griega que quiere decir un presente continuo. A los que creen, esta expresión quiere decir a los que continuamente están creyendo, a los que se mantienen creyendo, no a los que creyeron y ya dejaron de creer, sino a los que se mantienen creyendo. Ellos, dice, son llamados hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, la conversión es algo muy especial. Convertirnos a Jesucristo, amados hermanos, es una bendición para las vidas de todos aquellos que estamos conscientes que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada, por su cuerpo roto, que nosotros podemos tener acceso al Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas, amados hermanos, se han convertido al Evangelio, y esta conversión tiene que ver o está relacionada directamente con el arrepentimiento. Es el proceso que vamos llevando todas las personas que escuchamos la palabra de Dios. Hay personas que se han arrepentido de sus pecados y entendemos
entendemos que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se aleja de ellos. Hay personas que han estado sumergidos en el Evangelio, pero como no se han arrepentido de sus pecados, los siguen cometiendo. La diferencia, amados hermanos, de una persona que se ha convertido al Señor y una persona que no se ha convertido al Señor, es que la persona que se ha convertido al Señor se aleja de los pecados. La persona que no se ha convertido al Señor sigue practicando los pecados. Por eso, amados hermanos, gracias a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Nadie pudiera tener contacto con Dios, nadie pudiera tener ningún tipo de relación con Dios si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo actúa Dios, amados hermanos, en la vida de las personas? ¿Cómo lo hace? Bueno, la palabra de Dios está llena de versículos, pero uno de ellos dice en Salmo 90, capítulo 90, versículo 3, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Entonces Dios trabaja con nosotros. Usted conoce el término gracia preveniente, que es el Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas para que cuando la iglesia vaya, para que cuando la iglesia le comparta. Cuando se dice iglesia, se refiere a cada uno de nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con alguien, el Espíritu Santo ya estuvo trabajando con él desde antes. A eso se le llama gracia preveniente. Y entonces, amados hermanos, esa persona que está recibiendo ya el trabajo de Dios, dice este versículo, Salmo 93, Dios dice, lo está quebrantando, está moviendo su corazón, buscando que la persona se dé cuenta de su necesidad. Usted le está compartiendo la palabra de Dios. Dios le da sabiduría, le da palabra a usted para compartir, para darle a conocer las experiencias que usted ha tenido con el Señor. ¿Cómo es que Dios ha trabajado con usted? ¿Cómo es que Dios lo alcanzó? Usted le comparte todo eso, pero el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona, quebrantándolo y diciéndole: conviértete. Busca a Dios. Las palabras nosotros se las decimos. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador? Le explicamos lo que el pecado hace en la vida de las personas. Y un día la persona, sensibilizada por el Espíritu Santo, acepta a Jesucristo. Esa persona, amados hermanos, crece en el Señor. Y entonces, amados hermanos, encontramos otro versículo en Hechos 3:19 que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y entonces la persona conoce que hay una vida mejor, una vida en la cual ya no va a estar sumergida en las prácticas de pecado, sino que ahora su vida va a ser nueva, una nueva criatura. Y empieza usted a conducirlo en el camino del Señor, empieza a discipularlo, empieza a trabajar con él para explicarle, para enseñarle lo que la palabra de Dios dice con respecto a el crecimiento en la gracia de Dios. Y entonces esa persona se va alejando del pecado, porque su mente y su corazón están entendiendo, están comprendiendo lo que la palabra de Dios dice. Amados hermanos, cuando una persona dice: Señor, yo quiero cambiar de vida, ayúdame a entender, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es una persona que se está convirtiendo al Señor, porque su corazón está en eso. Es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones,
sus actitudes y sus decisiones. Está viendo que Dios tiene una vida mejor para él. Y entonces la persona se convierte al Señor. Dios va transformando su corazón. El Espíritu Santo siempre está trabajando en él, ayudándole. Así es como Dios hizo ese milagro en cada uno de nosotros. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído en Jesucristo, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, porque nosotros le pedimos perdón, porque nos hemos convertido. Pero, amados hermanos, la vida en Cristo, la vida cristiana como la conocemos, también tiene otras cosas. Dios toca y quebranta el corazón, pero la decisión, amados hermanos, final siempre es de los hombres. Dios siempre está hablando a nuestro corazón. Ya nos convertimos, ya estamos aprendiendo del Señor y nos encontramos continuamente con las verdades bíblicas. La respuesta nuestra ante eso es: ¿obedezco o desobedezco? La decisión siempre será nuestra, pero Dios nos muestra el camino a seguir. Por eso, amados hermanos, una persona que realmente se convierte al Señor, se esfuerza, dice Dios, para caminar por el camino angosto. El camino ancho, espacioso, ahí cabe todo, ahí se puede hacer lo que sea. Pero el camino angosto, dice el Señor, esfuércense a entrar por él. Ese es el camino que lleva a la vida eterna. Por eso, amados hermanos, gracias a Dios, porque a través del tiempo muchas personas, amados hermanos, han tenido una relación con Dios y han muerto en el Señor y ahora están en la presencia de Dios. Si nunca hubieran tenido ese encuentro con el Señor, no estarían en la presencia de Dios. Así como esperamos usted y yo estar algún día en la presencia de Dios y no en otro lado. Amén. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a las implicaciones de la conversión. ¿Qué significa ser una persona convertida al Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué implicaciones trae? Antes tenía una vida vieja y vivía en ella y me deleitaba en ella. Pero ahora que estoy en el camino del Señor, el Señor me está enseñando a vivir de otra manera. Entonces, la palabra de Dios nos enseña la decisión de cómo vivir esa vida. Es nuestra y tenemos que vivirla si queremos, ¿verdad?, vivir en esa vida nueva de acuerdo a como nos lo dice el Señor. Por eso, amados hermanos, el que nosotros podamos vivir de la manera que el Señor nos enseña es porque la luz de Dios, dice este versículo 9 de San Juan capítulo 1, dice: esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Amados hermanos, la luz de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo, el entendimiento de Jesucristo llegó a su mundo, a su mundo. En todo aquello en lo que usted se mueve, en lo que corresponde a su vida personal, a su vida familiar, la luz del Evangelio llegó al círculo de amigos que usted frecuenta, al lugar de trabajo en el que usted se desarrolla. Ahí está la luz de Jesucristo, porque esa luz verdadera alumbró su mundo. Y esa luz es una luz, dice la palabra de Dios, que todos ven.
San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están durmiendo? ¿Escuchan ustedes lo que la palabra de Dios dice? Esta luz verdadera llegó a mi mundo. Está alumbrando mi vida. Está alumbrando las cosas que yo hago. Está alumbrando mis pensamientos. Está alumbrando mis sentimientos. Está alumbrando mis decisiones. Entonces, tengo una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, porque la luz de Dios alumbra mi vida. Amados hermanos, la luz de Dios puede ser tan brillante que algunas personas no la ven. La luz de Dios puede ser tan brillante como usted desea que alumbre su vida. Amén. ¿Usted desea que la luz de Dios alumbre su vida? Amén. La luz, la palabra luz, tiene como sinónimo también sabiduría. Por eso, amados hermanos, todos estos aspectos de la vida cristiana que nos enseña la palabra de Dios son implicaciones de la conversión. Los hijos de Dios, como dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hijos de Dios. Los hijos de Dios, amados hermanos, son una familia muy especial. Los hijos de Dios aprenden a vivir en el Espíritu y no en la carne. Los hijos de Dios, amados hermanos, aprenden a amar, no a aborrecer. Los hijos de Dios aprenden a unir, no a dividir. Los hijos de Dios, amados hermanos, aprenden a fortalecer, no a debilitar. Los hijos de Dios aprenden a perdonar, no a guardar rencor. Los hijos de Dios aprenden a bendecir, no a maldecir. Todas estas y muchas más expresiones de la palabra de Dios son implicaciones de la conversión. No basta con decir, yo ya me convertí. Dice el Señor, pidan perdón por sus pecados, arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio, a lo que la palabra de Dios dice, a las buenas nuevas de salvación. Por eso, amados hermanos, como el Señor pide el corazón, y el corazón contempla los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las actitudes, las decisiones. Como el corazón contempla todo eso, Dios dice, dame tu corazón. Porque si mi voluntad, que forma parte del corazón, no forma parte de lo que yo le entrego al Señor, es por eso que mi voluntad no es la de hacer la voluntad de Dios, sino hacer mi propia voluntad. Porque dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos, pero yo quiero mirar por mi propio camino.
Yo quiero hacer lo que a mí me parece. Y uno de los grandes problemas de las personas es la falta de sujeción. El Señor dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando nosotros, Señor, decimos: Señor, ¿qué significa eso? Significa formar parte del grupo de personas que se han convertido, que le han entregado su corazón al Señor, que le han dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son esas personas que en el altar del sacrificio dicen: Señor, me consagro a ti. Todo lo que soy es por tu gracia. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, pero no como yo quiero, sino como tú. La palabra de Dios nos da dirección para que vivamos, para que caminemos, para que nos conduzcamos dentro de la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, San Mateo 5:16, que es un versículo que ya comenté, nos dice: así alumbre vuestra luz. Usted está alumbrado por la luz del Evangelio, por la presencia de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Esa vida, esa luz que Dios le dio, no es para usted. Dice San Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos lo vean. Para que ellos lo vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir como hijos de Dios, amados hermanos, significa que la voluntad a la cual estamos sometidos ni siquiera es la nuestra, ni siquiera es la propia, sino es la voluntad de Dios. La única manera de tener paz en el corazón es haciendo la voluntad de Dios, a pesar de nosotros mismos. De otra manera, siempre habrá culpa. La única manera de estar en paz y tener paz es haciendo la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, el ser una persona convertida tiene implicaciones. Y el Señor nos lo explica de una manera muy sencilla. San Mateo 7 dice, 7:16 en adelante, dice: por sus frutos los conoceréis. Son versículos que conocemos, que nos bendicen y que muchas veces lo aplicamos a los demás. Pero la palabra de Dios dice: si tú quieres saber si eres una persona convertida, tienes que mirar tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Dice el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Amados hermanos, esto quiere decir que a una persona que no se ha convertido al Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados, no se le puede pedir que se comporte como una persona convertida. ¿Se entiende? Si la persona no se ha arrepentido de sus pecados, si le gustan sus pecados y no quiere soltarlos, no quiere salir de ellos, no se le puede pedir que se comporte como una persona convertida. Pero a una persona convertida solo se puede esperar que se comporte como una persona convertida. Amén.
¿Se entiende? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo encuentra usted su vida, la suya? Si el Señor dice, muéstrame tu vida, y nosotros la tomamos en las manos y nos formamos, ¿verdad?, así alrededor, y el Señor está en medio y nosotros estamos así con nuestra vida para que Él la vea. ¿Cómo está? ¿Somos personas convertidas? ¿Estamos siendo guiados por la palabra de Dios? ¿Estamos siendo obedientes a lo que el Señor dice? ¿Nuestra voluntad no está por encima de lo que el Señor dice? Es todo ello, amados hermanos, son las implicaciones de la conversión. Una persona convertida, amados hermanos, es una persona comprometida con Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos a Él, le ofrecemos nuestra palabra. Él nos da su palabra de perdonarnos y de hacernos nuevas criaturas, y nosotros le damos nuestra palabra de ser de fieles. Amén. La decisión al final siempre es nuestra, pero delante de Dios nos hemos comprometido a algo. Cuando usted se casó, usted dio su palabra ante Dios y ante la iglesia. Si usted la respeta o no, es su decisión. Cuando usted fue recibido como miembro en plena comunión, usted dio su palabra ante Dios y ante la iglesia de participar y de apoyar con su presencia y con sus recursos. Usted, si lo hace o no lo hace, es su decisión. Pero en muchos aspectos de la vida hemos ofrecido nuestra palabra. Hemos terminado un acto hermoso en el cual hemos dicho ante Dios y ante la iglesia que nos comprometemos a guiar a la bebé Irina en el camino del Señor, y que nosotros vamos a apoyar y a ser personas que le ayuden a los padres a hacer eso. Si no lo hacemos, si ellos no lo hacen, es nuestra decisión. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname mis pecados, yo quiero serte fiel, yo quiero caminar contigo, ¿qué es lo que espera Dios que suceda? Las implicaciones de la conversión, amados hermanos, son aquellas que muestran y que los demás ven que nuestra vida le pertenece al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tito 2, versículos 7 y 8 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No solamente somos testigos los que estamos aquí en una boda o en una presentación de un niño, o cuando somos recibidos como miembros en plena comunión. No solamente somos los que estamos aquí, amados hermanos, estando viendo lo que hacemos y decimos, el que está presente también es el enemigo. Y él está escuchando lo que usted está prometiendo. Y entonces, cuando él nos ve hacer cosas diferentes a las que prometimos, o decir cosas diferentes a las que prometimos, él nos acusa. ¿Está consciente de eso? Por eso, amados hermanos,
En 1 Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cuál es la primera cosa que nos presenta allí? ¿Sí la tenemos, hija? 1 Timoteo 4:12. ¿Cuál es la primera opción que nos da? Palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Palabra. En aquellos tiempos, amados hermanos, la palabra valía mucho. Recordamos, ¿verdad?, que cuando las personas hacían un trato, los respetaban porque daban su palabra. Dios me obligó, siempre lo digo así, me obligó a comprar una casa en Tlaxcala. Allá está, tiene 11 años, cerradita. Los años que tengo acá, allá está. Pero cuando estuvimos en eso, yo le dije al Señor que me la vendió, no tengo absolutamente nada, ninguna propiedad, no tengo nada de lo que usted me está pidiendo, que como garantía o lo que sea, no tengo absolutamente nada, solamente tengo mi palabra. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy pastor. Él me dice, acepto su palabra. Y esa casa se compró sin firmar un solo papel. La palabra, amados hermanos, es algo que nosotros decimos, pero que se refleja en lo que hacemos. Una persona que se convierte es alguien que le dice a Dios, Señor, con palabras, perdóname, quiero caminar contigo. Pero después viene lo que hacemos, lo que ven los demás. Por eso, amados hermanos, la conversión al Evangelio, a la vida en Jesucristo, tiene implicaciones. Quisiera agradecerle al Señor por lo que Él hizo en la cruz, por la vida nueva que le ha dado. Desea decirle, Señor, ayúdame a seguir caminando contigo, a que lo que yo platico contigo cada vez que oro, Señor, yo lo viva, yo lo tenga en mi corazón siempre presente. Ayúdame a ser ejemplo, ayúdame a vivir de la manera que tú quieres, que tú me enseñes, en esa vida nueva que me has dado. Ayúdame para que mi voluntad esté sometida a la voluntad tuya. Quisiera darle gracias a Dios por ello. El Señor bendice, amados hermanos, a todo aquel que lo busca de todo corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, también lo puede hacer. Si alguien también desea decirle, Señor, perdóname porque no he caminado contigo como una persona convertida, como una persona que ha sido alumbrada por la luz del Evangelio. Ayúdame, yo quiero hacerlo. Estos son los momentos que Dios nos da, porque es nuestra decisión. Dios siempre nos está hablando, pero es nuestra decisión la que presentamos delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre.
la honra y la gloria. Gracias, Señor. Tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue y es suficiente para cambiar nuestras vidas. Pero la decisión de vivir en tu voluntad o de no vivirla es nuestra. Te rogamos, Señor, acepta nuestro corazón. Ayúdanos. Siempre te vamos a necesitar, Padre, para que tengas paciencia con nosotros, para que nos explique, Señor, porque como yo, Señor, soy torpe y muchas veces no entiendo, Señor, y cometo errores y te fallo. Pero gracias porque cada vez que regreso a ti, tienes misericordia de mí, Señor. Aquí estamos, Padre, pidiendo que tu luz, Señor, siga alumbrando nuestra vida, nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por ayudarnos. Acepta nuestro corazón. Perdona nuestras faltas. Y ayúdanos para disfrutar, para vivir gozosos esta vida hermosa que tú nos has dado. Gracias, Señor. Bendice la vida de tu iglesia, Señor.